Buenas tardes, noche, otro programa más de Eduardo Suaire. Hoy vamos a hablar con un hombre que no le hace falta presentación, solo su nombre e imagen basta para saber quién es. Señor Saavedra, si le damos a la vida hacia atrás, ¿nació usted dónde y cuándo? Pues ¿dónde? Pues entonces no nos llevaban a las clínicas. Nacíamos en casa, ¿no? Me imagino. Y nací donde yo vivo actualmente, en el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria, y a mitad de camino entre la catedral de la parroquia de Santo Domingo. Y fue un 3 de julio de 1936. Por eso siempre he dicho yo que viví 15 días republicanos. No, no le tengo envidia por la época que vivió, que nació. La verdad que no, la verdad que no. Desde que tiene usted opción de la vida, que usted empieza a recordar, ¿cuál fue su primera escuela? ¿Recuerda a su maestro, señor Saavedra? Yo mi primer recuerdo fue básicamente viendo un baile de la casa de mi abuela en Santa Cruz de la Palma, tenía yo 4 años, y esa es la primera fotografía mental que tengo, ¿no? Luego en la plaza del Pino en Teror ese mismo año, mis padres hablando con unos curas y pidiendo consejo para ver dónde me mandaban al colegio. Y entonces me dijeron que fuera al colegio de los jesuitas, y así empecé en octubre de 1940, y allí estuve hasta el año 53. Entonces, pues ahí hay buenos profesores y malos profesores, como en todos los colegios y escuelas, pero mi valoración es muy alta de la formación de los jesuitas, porque incluso diríamos que ahí ya me metieron el virus democrático en una época en que la dictadura era durísima. Y yo siempre recuerdo que esos jesuitas, que eran además maestrillos y seminaristas vascos, que les había cogido el cambio de régimen político de república a dictadura cuando estaban acabando el bachillerato, pues nunca nos hicieron cantar el himno falangista. Ni en cambio sí cantábamos el himno de San Ignacio en euskera, estoy hablando de los años 40. O sea, le echaban valor. La verdad que sí. ¿Desde pequeño era usted muy aplicado, señor Saavedra? Sí, tenía muy buen currículum de estudiante, y algunas veces me mencionaron, siempre me dicen que yo fui príncipe del colegio, en absoluto, yo no he sido príncipe del colegio de los jesuitas, que era el máximo honor que otorgaban, pero me llegué hasta brigadier de la primera división, que significaba que los alumnos de los 2 últimos años de bachillerato pues tenían una especie de jefe, y ese era el brigadier. Era el brigadier. Y luego pues también destaqué en el francés, hacía unos torneos y me eligieron como mejor alumno de francés. Sin embargo, la época lo que gobernaba era un régimen educativo, que el bachillerato era 7 años. Ingresábamos a los 10, todo lo demás anterior era primaria, ¿no? Y 7 años de bachillerato, y al final había que hacer una reválida, no en el colegio, sino fuera, con profesores que venían de la Universidad de La Laguna a examinar a Las Palmas. Y en esa reválida, a pesar de mi nota media de sobresaliente de los 7 años de bachillerato, me suspendieron porque me equivoqué en latín y me equivoqué en matemáticas. Así que lo reconozco, que no fue nada injusto, sino que fue una metedura de pata por parte mía. Y eso también contribuye a formar a uno, ¿eh? Ver que no siempre las cosas salen como derecho. Uno quiere, y a veces uno falla. ¿Usted qué carrera estudió y cuántos idiomas habla usted? Yo empecé al acabar el bachillerato, como he dicho, en el año 53. Me fui a estudiar Derecho a La Laguna, porque aquí no se podía estudiar nada universitario. Lo único que había era la Escuela de Peritos Industriales. Y en La Laguna estuve 3 años, luego me fui a Madrid, acabé ahí, empecé el doctorado, y luego me fui a la Universidad de Colonia, 2 veranos, para empezar los estudios del doctorado, y a Florencia, donde estuve 1 año, ¿no? También participé en cursos de la Facultad de Estrasburgo, que estaban en Trieste. En fin, como consecuencia de todo eso, pues hablo alemán, italiano, francés, y como turista inglés, y me entiendo muy bien con los portugueses. Señor Saavedra, usted estudió con becas.
No, era un colegio privado. Era... Mi padre era de Agaete y mi abuela también. Y mi abuela se quedó viuda el año, no sé si fue el año 14 o 15, y embarazada. Imagínense, tenía un pequeño comercio donde se vendía de todo en aquel Agaete del año de comienzos del siglo pasado. Y entonces decidió que para mantener a los hijos que tenía, ya que estaba por llegar, pues que se venía a la capital. Fue una mujer pionera, intrépida, diríamos, una feminista anticipada. La verdad que sí. Porque era muy católica, pero en eso tiró para adelante y se estableció en un comercio en la calle Los Remedios, junto ahí a la Biblioteca Insular hoy del Cabildo y el Centro Monopol. Y ahí vendía de todo, no solo textiles, sino también, como tenía muchos familiares, curas y monjas, primas, hermanos, en fin, cuñados. Entonces ahí vendían misales, imágenes de que venían de Escayola, de una fábrica que había en Olot, creo que Cataluña. Y los curas que pasaban por ahí camino de la catedral y sabiendo que había mucho pariente metido en la clerecía, pues iban ahí a comprar rosarios, imágenes, cálices, etc. Sí, era un mercadillo, sí, un mercadillo singular. Sí. Sin ser en la política, señor Saavedra, ¿en qué ha trabajado usted? Sin ser en la política, yo he trabajado básicamente y exclusivamente en la docencia, en la universidad. Desde que acabé en el año 58, entré de profesor ayudante en Madrid, no nos pagaban casi nada, entonces me puse a dar clases en escuelas de turismo, que empezaban entonces a enseñanza, en escuelas también de organización de empresas, y de ahí sacaba, trabajando 21 horas o 20 a la semana, un sueldo digno en el comienzo de los años 60 en Madrid, pues, luego en el 62 me fui a Florencia, ese año que ya le mencioné, y siempre en la universidad. Yo para el sector privado nunca he trabajado, ni he sido abogado en ejercicio, he sido siempre 43 años dedicados a la docencia, con algunos años suspendido la docencia por la política. Como político, ¿cómo empezó usted en ese mundo? ¿Cómo se introdujo usted en la política? Pues ese virus que ya le decía que probablemente arranca de la época del colegio de los jesuitas, se empezó a desarrollar en La Laguna, empezábamos a buscar ya qué pasa en Madrid, la gente joven no veía bien el franquismo y mirábamos a Europa, a la democracia, y llegó un momento, se produjeron unos incidentes graves en Madrid con estudiantes, una manifestación en febrero del 56, y entonces decidimos un grupo de estudiantes, compañeros de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, irnos a acabar la carrera a Madrid. Y ahí ya, pues evidentemente en el Colegio Mayor, ese efecto de diálogo constante, me eligieron representante del Consejo Colegial del Colegio Santa María del Campo, hoy se llama Diego Covarrubias, Colegio Mayor, y ahí ya me metí en lo que sería el movimiento de profesores no numerarios, los PNN. Y claro, había tenido luego la formación universitaria alemana y la formación italiana, sobre todo la italiana. Pues claro, comía en el restaurante universitario, me encontraba allí con dirigentes de todos los partidos políticos, afiliados a los partidos políticos, y entre ellos había algún exiliado español, y con ellos ya me fui marcando como demócrata y como socialista, socialdemócrata. Exactamente. Dio usted un gran salto en la política, no se estancó bajo, enseguida subió usted. Cuando me vine en el año 70 a la Universidad de La Laguna de profesor, ahí fue un salto marcado, porque de estar metido en un movimiento que nos conocíamos, pero poquitos más que los que estábamos trabajando en la universidad, en la Facultad de Derecho, en ese movimiento de profesores no numerarios, que luego serían pues algunos muy conocidos, incluso Gregorio Pérez Barba, por citar uno, fue uno de los ponentes de nuestra Constitución del 78. Entonces en La Laguna me encontré con una efervescencia estudiantil extraordinaria, y ya participé en un acto que hubo conmemorando la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos Humanos del año 48, el 10 de diciembre, y un acto en el Paraninfo, y ahí diríamos me quité la careta y dije por dónde iban mis deseos. Exacto. Desde entonces me controlaban, que consideraban que yo era comunista, porque para la policía política, la brigada social del franquismo,
no había más que o comunistas o franquistas, no había términos Blanco medios, negro. ni liberales, ni socialdemócratas, nada. Y entonces vino todos aquellos episodios de la revista del Yude, las asambleas del Yude buscando un modelo fiscal económico para Canarias que desembocó, no bajo nuestra influencia evidentemente, en pleno franquismo con la ley primera del régimen económico y fiscal canario de julio del 72, y nos cerraron la revista San Sofé por revolucionaria y democrática. Formaba parte de la Junta Democrática de Canarias y organizamos el Partido Socialista en torno al Ateneo de la Laguna, con viejos compañeros de la Segunda República, con viejos también compañeros conectamos de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí pues Tristán, Pimiente, Ángel Tristán, padre, el Juan Rodríguez Doreste, Felo Monzón, etc., ¿no? Y a partir del año 72 nos integramos en el PSOE, pues hasta entonces estábamos por libre, y a partir de eso pues ya empecé también a trabajar en el sindicato, en la clandestinidad, en favor de la UGT, hasta las elecciones primeras democráticas del 77, en que justo 3 meses antes, el día San José, se celebró el primer congreso de los socialistas canarios en un cine que ya no existe en Tafira Alta, el Cine Bud, y ahí me eligieron secretario general de los socialistas canarios. Señor Saavedra, como presidente de la Comunidad Canaria, ¿cuáles fueron sus mayores satisfacciones y sus mayores logros? Y también lo que no haría hoy. Lo mejor primero es que arrancábamos de cero en criterios autonómicos, éramos muy pocos los regionalistas. Aquí el pensamiento conservador rotundo se manifestó en esas primeras elecciones democráticas del 77, en las que de los 12 diputados, solo 3 eran PSOE, el resto todos eran de la UCD de Adolfo Suárez. Entonces el tema de construir un edificio autonómico a partir del Estatuto de Autonomía del año 82, tras las primeras elecciones al primer Parlamento de Canarias, tuvo lugar en el 83, montar esas estructuras frente a una mentalidad insularista predominante, pues fue muy duro y resistente. Había medios de comunicación que claramente seguían pensando que era mejor la mancomunidad de cabildos o crear un órgano de los presidentes de los 7 cabildos y que no era necesario parlamento ni gobierno. Esto fue real en los años posteriores a la Constitución y de elaboración del Estatuto de Autonomía, no digamos la batalla sobre la sede de las instituciones, que es donde iba a ponerse el Parlamento, en fin, todo eso lo protagonizaba casi que en exclusividad la Unión de Centro Democrático, porque seguía siendo una mayoría aplastante la que mantuvo en el año 79 en las segundas o primeras elecciones ya aprobada la Constitución. Entonces, eso por un lado, montar unas estructuras autonómicas. Segundo, demostrar y crear la mentalidad de que Canarias era posible. Ese fue un eslogan que lo creamos nosotros, porque en vista de el poco apoyo a la institución autonómica, poner la bandera de Canarias pues era casi un poema, llegaban las celebraciones, había que estar llamando a los alcaldes, no me pongan solo la bandera española o colorines para la fiesta, sino porque también la bandera canaria. Es auténtico, en los años 80. Sí, sí. Y entonces, el mayor grado de satisfacción, yo creo que además ha sido un hecho reconocido por todas las fuerzas políticas, fue el compromiso por la educación en Canarias. La situación de Canarias era entonces derivada de un centralismo absoluto. Lo que Madrid decidía era lo que valía, y entonces teníamos la segunda tasa más alta de analfabetismo de España, después de Extremadura. Entonces no teníamos escuelas, no había profesores, había montones de niños, porque la natalidad canaria era la más alta de España a lo largo de todo el siglo XX. En consecuencia, con pocos recursos, creando un impuesto propio, logramos multiplicar los recursos educativos y poner en marcha muchas cosas. Por ejemplo, una zona que tenía turismo, no había ni una escuela de idiomas en toda Canarias, ni una, Madrid se había olvidado. Entonces tuvimos que crearla. Luego de la universidad también se creó la escuela de traductores e intérpretes, ¿no? Éramos casi un punto cero.
Luego vino el gran follón de cómo nos integrábamos con el resto de España en la Unión Europea, porque nosotros, los arbitrios, los cabildos, menuda batalla en el año 85. Y por último, yo creo que ese esfuerzo de lograr la unidad a través de tratar de manera desigual a aquellos que efectivamente eran desiguales, que eran los canarios que vivían en las 5 islas no capitalinas, que era tremendo, porque yo recuerdo que para la diálisis tenían que venir de Gomera a Tenerife, de Hierro, de Fuerteventura, Lanzarote, a Gran Canaria todas las semanas, una cosa dramática, ¿no? Esa es la situación de la sanidad, no solo el problema educativo. De manera que hoy los enemigos de la autonomía deben reconocer que gracias a la autonomía hemos avanzado al punto al que hemos llegado, aunque tenemos muchos problemas, evidentemente de desigualdad, Bueno, pero hay problemas también derivados de nuestra propia estructura de archipiélago y de islas y materias primas con escasas posibilidades de desarrollo industrial. la verdad que sí, la verdad que la vida, el recorrido de la vida es bastante. Señor Jerónimo, como presidente uno se prepara, uno va siguiendo unos pasos, y ya ya sabe que va a salir presidente. Pero como ministro es otra cosa. ¿Sabe uno que lo van a nombrar ministro o te llama el presidente sin previo aviso y te dice, eres ministro de esto? Pues yo era profesor, como que estaba el año 93, como sabe, el 31 de marzo me había presentado una moción de censura, mis aliados de lo que sería luego Coalición Canaria, el año 93, 31 de marzo. Y en junio hubo elecciones generales. Y a principios de julio, pues yo estaba explicando como profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de Las Palmas, en La Granja. Y allí estaba examinando a una alumna a principios de julio y suena el teléfono. Y era Piluca era la secretaria, una chica amiga de Tenerife, que era la secretaria de Felipe González. Fue siempre la secretaria de Felipe González. Y me dice, mira que el jefe quiere hablar contigo, textual, ¿no? Pues pásame. Yo le dije, perdón a la alumna de momento. Y dice, mira, Felipe, he pensado que te tienes que venir para acá para encargarte del Ministerio de Administraciones Públicas. Digo, bien, de acuerdo, pero tienes que estar esta tarde, esto era a las 12 de la mañana. Ah, sí, está tranquilo. Como esta está tarde a las 7:30 tienes que estar en Moncloa. Digo, bueno, pues cogeré el avión de las 3, me acuerdo que había un avión a las 3, y ahí estaré, que me vayan a buscar al apartamento que yo tenía de los años de ser diputado al Congreso, ¿no? Y que lo mantuve. Y entonces aquella tarde llegué a Madrid, me recogieron, fui a Moncloa y paseamos por la Moncloa y me dijo, quiero desarrollar la política autonómica, las transferencias, tal, etcétera, lo que dije en el discurso de investidura, y desarrollar eso, la autonomía, en aquellas regiones que estaban todavía retrasadas. Y así fue. Así, tan tranquilo, sin Y problema. al día siguiente por la mañana a jurar el cargo en la Así que eso zarzuela fue de los Reyes. sin usted esperarse. Nada. Que lo llaman y ya está. Para nada. A grandes rasgos, ¿qué hizo usted? ¿Qué no hizo? ¿Qué le dejaron hacer? ¿Y qué le faltó por hacer como ministro en este caso? Primero fui a ministro de Administraciones Públicas. Sí, cumplí con toda esa tarea que acabo de referirme, de transferir las competencias a 10 comunidades autónomas o 11 que no habían recibido prácticamente ninguna y que la Constitución obligaba a habérselas transferido a los 5 años, ¿no? O sea, desde el 88 aproximadamente o de 87 tendrían que, aprobados los estatutos, tener las competencias. Estábamos en el año 93 y eso se había quedado parado. Por otra parte, me impuse el tema de tratar de reformar la legislación de funcionarios. Porque yo como profesor de Derecho del Trabajo sé las diferencias que hay entre ser funcionario y ser trabajador por cuenta ajena. Y me parece que en una materia, pues la imagen que tenían los funcionarios no era muy buena en las encuestas que se habían hecho, y en otros casos algunas actividades sí era buena. Por ejemplo, se tardaba en obtener un pasaporte no sé cuántos días, hoy se hace todo sobre la marcha, ¿no? Pero las tecnologías, la formación, lo que fuese, hacía que la gente estuviese disgustada.
con muchos servicios públicos, ¿no? Entonces había que cambiar la legislación porque había magníficos funcionarios y funcionarios que no son tan eficientes. Como en todo. Y Sí. que se dan de baja porque tienen un catarro, en fin, muchas cosas. Y que están siempre saliendo de compras, el cuarto de hora de bocadillo, en fin. Toda esa picaresca que afortunadamente se ha ido reduciendo. Yo quería lograr que el buen funcionario tuviese el mismo reconocimiento que el mal funcionario. Y eso se requería que las sanciones que en cualquier empresa se aplica a un trabajador por cometer faltas, se aplicara a la función pública. E incluso el despido, si las faltas eran graves, porque al funcionario no se le puede echar. Sí, es muy, para separarlo, es muy como yo digo, complicado. tiene que matar a otro. Sí, Si por ahí no, se anda, si no, por ahí se anda. nadie dice, eres funcionario hasta que te jubilas, ¿no? Y entonces yo hablé con los sindicatos y logré convencerlos que ese sería el ideal, que fuese luego los despedidos a los tribunales sociales y no a los contenciosos administrativos, sino a los sociales que se deciden con mayor rapidez la sentencia. Y que si el tribunal social decía que el despedido había sido improcedentemente, la readmisión era obligatoria. Eso a mí me parecía que podría cambiar la mentalidad del funcionario, porque yo he tenido luego que aplicar expedientes sancionadores y no quiero aquí decirle Exacto. lo que se tarda y al final Se queda. llegan a los tribunales dicen, no, usted ha sido muy duro. Exacto. Me ha ocurrido como presidente y como diputado. Y como diputado. Señor Saavedra, ¿cómo era el presidente Felipe González? ¿Dejaba hacer las cosas o tenía que pasar todo? Totalmente. Por su Yo mano? no tenía que estar, como se piensa la gente, yo comprendo que ser ministro de otras áreas requiere un contacto más frecuente con el presidente, pero el contacto era el día del Consejo de Ministros, una vez a la semana, y yo, que recuerde, me parece que un par de veces que me reuní con el vicepresidente para tratar temas específicos, ¿no? Que eran cuestiones pedidas por los nacionalistas catalanes o los vascos, pero nada más, era consultarnos, ¿no? De resto, teníamos autonomía plena. ¿Sí? La responsabilidad era de cada ministro. Era de cada ministro. Señor Jerónimo, ¿Alfonso Guerra era lo que parecía? ¿Qué es lo que parecía? Como si hubiera sido el malo, como si él era el que se llevara los palos para proteger al presidente, o era de otra manera. Yo conocía a los dos al mismo tiempo. Ya me imagino. En la época clandestina, cuando vinieron por vez primera a Canarias, en el año 72. Porque siempre decimos que... Y mantengo una relación absolutamente cordial con ambos dos. Y antes de que se produjera el aparente divorcio o real divorcio, a final de los 80, cuando era vicepresidente Alfonso Guerra del gobierno con Felipe, pues yo siempre me había alineado por cuestiones, diríamos, de concepción de la política más autonomista que la que tenía Alfonso Guerra, que tenía un poquito de centralismo, lo que diríamos, sin exagerar, jacobinos, ¿no? Y eso en las relaciones entre Madrid y el partido en Canarias, pues yo lo notaba. Y yo siempre defendía al partido en Canarias, pero no era un loco, ni era un independentista, ni nada que se le parezca, ¿no? Y entonces, a pesar de no ser, como se decía entonces, guerrista y felipista, sí, pues nunca tuve ni el menor rechazo, ni te voy a fastidiar por esto o por aquello, no, nunca, ¿eh? Había un fair play, es decir, unas reglas de juego en el socialismo de entonces que creo que desgraciadamente se han perdido hoy y el partido tiene que recuperarlas, porque no se puede vivir en la política con listas negras y si estás conmigo bien, si no estás conmigo, olvídate. Eso no puede ser. Vamos a ver. Señor Saavedra, como diputado del común, como defensor del pueblo, ¿qué hace el diputado del común? ¿Cómo se le puede llegar a usted? Pues mire, hace ¿qué es lo que defiende? Un momento estaba aquí unos concejales de un municipio de Gran Canaria va a presentar una queja porque su alcalde o alcaldesa, no voy a mencionar, no voy a dar pistas, quien sea, no le facilita, no los convoca a los plenos, sino por métodos electrónicos y si el concejal no tiene acceso a internet, pues
pues no se entera, ¿no? Pues eso es un ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que defender los derechos fundamentales en Canarias, las libertades públicas, cosa que, salvo casos como este, que afectan a los derechos políticos básicos, los tribunales son los que resuelven los problemas que puedan afectar a derechos fundamentales, ¿no? En cambio, lo que sí tenemos mucho trabajo en relación con el control de las administraciones públicas. En Canarias está la local, la insular y la regional o autonómica. Luego tenemos la Administración General del Estado, pero eso yo no tengo competencias, y si hay una queja sobre prisiones o sobre seguridad social, se la tengo que mandar al Defensor del Pueblo, ¿no? Entonces, esta es una institución que el otro día me llevó una gran satisfacción estando en Lisboa, que en Lisboa el Defensor del Pueblo tiene que ser de un partido de la oposición. Porque si está para controlar, salvo que seas un tipo a prueba de bomba, de independencia, de autonomía, que no te dejas de influir por amigos o por tal, lo lógico es que un órgano de control, como es el diputado común, deba ser de un partido que está en la oposición. Y yo lo comparto. ¿Y por qué? Pues porque es la única institución que, más allá de la vida parlamentaria, yo soy una especie de comisionado parlamentario, lo dice la ley, soy un plus, no soy diputado, pero soy un comisionado del Parlamento elegido por el Parlamento. Y tengo ese deber de informar al Parlamento de lo que está funcionando o no está funcionando mal en las administraciones canarias. Y ahí yo he hecho informes extraordinarios, por ejemplo, sobre la aplicación de la ley de dependencia o sobre el problema de los puntos de encuentro familiar para las familias divorciadas que no tienen lugar de encontrarse para ver el niño al padre o a la madre. Solo hay un punto de encuentro familiar en Gran Canaria, que lo sostiene el Cabildo. En Tenerife no hay, el Cabildo no tiene ninguno. Fuerteventura, Lanzarote, La Palma de Gran Canaria no hay punto de encuentro familiar. Sí, no. ¿Entiendes? Y yo he hecho un informe extraordinario, no me han hecho mucho caso, pero la oposición que quiera usar ese informe ahí lo tiene para presionar, para exigir, para denunciar. Entonces, esa es la función y el papel que corresponde a un diputado común. Aquí no se viene a echar incienso al gobierno, ni si el alcalde de tu partido, aunque ahora yo esté suspendido de militancia en partido o sindicato, yo no puedo pertenecer a nada, soy independiente total, pero cojo el teléfono y digo, mira, te voy a declarar obstaculizador si no me contestas en un mes a lo que te estoy pidiendo información desde hace 6 meses y no me contestas. Me da igual que sea de un partido o sea de otro. Eso le quería preguntar yo, que si le hacían caso, Pues el año pasado casi el 70% de las resoluciones las aceptaron. Pues bueno. Señor Saavedra, con la mano en el corazón, voy a hacer unas preguntas directas. Todas son directas. Pero cortitas. ¿Cualquiera puede ser político? Si tiene vocación, sí. Ahora, ir a la política buscando el empleo, eso me parece inaceptable. ¿Sobran políticos en España? No. Faltan buenos políticos, pero no sobran. Hombre, a mayor número de políticos hay mayores posibilidades de que abunden los buenos. Por eso sí, entre más hay, y malo. Muchos gobiernos en España se podría unificar, empezando por los ayuntamientos. Ese es un problema que a mí me tocó como ministro de Misiones Públicas. Cuando yo llegué allí me encontré que tenía 8.000 y pico ayuntamientos en España, ¿no? Canarias somos 88, hubo uno que se creó, el del Pinar, hace pocos años, ¿no? Poquita gente. Entonces, comparado con la media peninsular, pues no estamos mal. Pero es que hay montones de municipios con 40 vecinos, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha menos, pero en La Rioja, en Asturias, y eso es tremendo, porque pues, casi no hay alcalde, ¿no? Pero como tú le digas que lo vas a fusionar con los 3 o 4 que hay alrededor, que son todos del mismo tamaño, pues se monta un número, ¿no? Pues se cree que te lo quieres aplastar. Es un tema cultural, político, difícil de superar, ¿eh? Pero algún día habrá que... Hay por lo menos ir a las mancomunidades de esos municipios pequeños para que
gestionen conjuntamente cosas. ¿Cómo va a tener un alcalde, un secretario de corporación, un interventor de cuentas? ¿Entiende que eso es lo que lo mínimo? Es imposible. ¿Con qué lo sostiene? ¿Con qué lo sostiene? Pero un día tendrá que tomarse la decisión y decir, vamos, lo que pasa es que mientras que se dependa de los votos es complicado. Yo tengo un amigo alcalde es complicado de un pueblo que tiene 700 habitantes en Castilla y León, se llama Covarrubias, que es un pueblo precioso, y ahí son 13 concejales, 7 de un partido y 6 de otro, por una diferencia de 8 votos, y se respeta y funciona muy bien. Pero claro, los recursos económicos son mínimos, tienen que estar siempre pidiendo a la Diputación Provincial o al gobierno de claro, la Junta de Castilla. Porque no se puede mantener. Los políticos piensan siempre lo que dicen y no dicen siempre lo que piensan. Pues lo primero, no siempre piensan lo que dicen. Y lo segundo, no dicen lo que piensan. Es probable que sí. Le pongo un ejemplo, yo a lo mejor sé que no puedo hacer aquello, pero lo pienso y le digo, yo voy a hacer aquello porque quiero los votos, pero yo... No, esto se llama populismo, pero es una manera de engañar al ciudadano. O de conseguir los votos también. Prometer lo que sabes que no vas a poder tener, porque sabes el dinero que tienes y que no va a haber milagros ni te va a sacar la lotería para que los 4 años que seas alcalde puedas hacer. La gente cree que hay milagros. ¿Lo has dicho? No hay milagros. No hay milagros, la bien de Lourdes no está. No. Los políticos tienen... Es difícil decir la verdad en política. A veces sí. Es duro. Sí, es duro porque, por ejemplo, cuando hemos llegado a la crisis económica, esta que hemos sufrido estos últimos 10 años, no se le ha dicho al pueblo español, y es difícil que se lo digan, porque ¿quién es el que se atreve a decírselo? Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces, si me dirijo a familias, las familias entenderán qué es lo que ha pasado con la crisis económica aquí, aparte de las operaciones de la banca mundial, de las hipotecas nefastas, enfermas, etc. El tema es que hemos gastado mucho más de lo que ingresábamos. Y si tú eres una familia con 100 euros de ingresos, tú no te puedes gastar 300. Eso no solo lo ha hecho la familia, no digo todas, pero un gran porcentaje de familias españolas. Lo han hecho las empresas y lo han hecho también las administraciones. O sea, no es culpa de solo del gobierno, es culpa de la sociedad española. Entonces tenemos una deuda global que es tremenda. Ahora están saliendo las cifras, por ejemplo, Venezuela, que está en un fenómeno similar al que estuvimos nosotros desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista político. Entonces, eso que es duro, es decir, yo no puedo presentar unos presupuestos que resuelvan el problema de las personas que no tienen trabajo, porque no tengo dinero. No se puede vender y decir, con esto voy a resolver el problema del paro. Entonces, a la medida que vayamos pagando todas esas deudas, ¿Usted cree que se pagarán algún día? Que ha sido equivalente. Bueno, todavía hoy estamos en el 100% de lo que producimos la economía española en un año. Todo lo que producimos debemos. No podremos comer durante un año, ni vivir un año para poder pagar la deuda. Hay que bajar esa deuda global, empresas, familias, y en eso han dado buen ejemplo las familias y las empresas. Luego en las administraciones, como sabemos, las autonómicas han sido menos cumplidoras de controlar el gasto, de reducir el déficit, o la administración central. Pero los otros sí, se han apretado el cinturón, han ido las consecuencias que ha habido, pero todavía tenemos una tarea por delante porque, repito, el que se muera es como decir a los herederos, ahí te viene la herencia con el muerto. ¿Qué es el problema? Señor Saavedra, ¿cree usted que hay vida después de la vida? Sin ninguna duda, sino que pintamos aquí. Tenemos que buscar una ilusión, una fantasía, la literatura, la imaginación. La cultura ha contribuido a la religión, no es un invento, es una necesidad que ha surgido, sus distintas manifestaciones en las distintas culturas y países, ¿no? Entonces sí,
Ahora lo que nadie es capaz de definir en qué, porque nadie ha vuelto. Que nadie abuela, exactamente, exactamente. Pero es mejor ilusionarse Sí, es mejor querer que decir nada. y después perder que nunca haber querido. Exacto. Porque entonces no le encuentra mucho sentido a la vida. También tiene usted razón. ¿Le teme usted a la muerte? No, nada. Eso es una cosa pasajera. Sí, pues llega cualquier momento, está por esa puerta y yo tengo aquí una agenda con actos para mañana y para otra vez, y se queda. Y yo digo, a los 81 años, digo, apunto cosas para enero, febrero. Pero no es enero, febrero del año 18, es que esta tarde puede ocurrir. Sí, 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 por supuesto. Pero vivimos con esa ilusión, con ganas de seguir. Y con ganas de seguir. Señor Saavedra, le queda a usted 2 partidos de envite que desempatar. Así que, el señor Saavedra... Siempre que no me hagan trampa. Le gusta mucho el juego. Que no me hagan trampa, no me pongan en el equipo compañeros que confunden las señas. Pero bueno, es así. Señor Saavedra, ha sido un placer. También el envite lo acompaña de otro vicio, ¿Sí? el dominó. También. Me encanta, sí. ¿Sí? Me encanta, sí. Sí, toda esta gente de cabeza tienen eso. Ha sido un placer y un honor tenerlo de esta pequeña charla con usted. Ahí tiene la cámara, el micrófono de Noroeste de Televisión para que diga usted encantado, lo que usted quiera. Encantado porque dirigirme al noroeste de la isla es dirigirme a algo muy familiar, porque ya he dicho que mi abuela y mi padre pues vienen de Agaete y el apellido Saavedra pues vinculado a Gáldar y Guía de manera muy notable durante siglos, ¿no? E incluso ahora tengo un sobrino nieto que es el gerente de la mancomunidad de municipios del norte, o sea que dirigirme a los ciudadanos es dirigirme a amigos que comparto no solo partidas de envites, sino encuentros, diversiones, conversaciones, en fin, soy uno más. Señor Saavedra, muchos años más y que yo lo vea. Muchísimas gracias, muy agradable. Como todo lo que tiene principio tiene fin, pues este programa también de Eduardo Suaira llega a sus términos finales, agradeciendo al señor Saavedra pues la amabilidad que ha tenido con nosotros. Ahí los quiero ver y pórtense bien, aunque portarse mal es mejor.